Esta misa es ofrecida hoy por Robert Arnaldo Meléndez, José Santiago Gómez. En sus 6 meses de fallecido tenemos su ceniza presente, sus familiares están aquí también. Por Francisca González, y en acción de gracias al Divino Niño de Jesús por la salud y cumpleaños de Juan Carlos Ramos. Para celebrar plenamente estos sagrados siglos, reconozcamos nuestros pecados. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado la lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que,
al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 dinarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, porque la molestan. Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararle la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: van a la ciudad, encontraron a un hombre
que llama un cántaro de agua, díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes, y faremos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que monta su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay el que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que viva el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes deban a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersaron las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos
levantense, vamos, ya está cerca el Calvado. Todavía estaban hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo ese deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos lo echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Salieron ustedes a acusarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han acusado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraron. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros los hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué faltan se llamar testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: adivina, ¿quién fue? Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre al que habla. Enseguida
Cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, yo lo soy. Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contesta nada. Mira, ¿cuántas cosas acusan? Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidieran. Estaban entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que había cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: Pues tú, ¿qué mal has hecho? Ellos gritaban más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y se reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraron ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo: Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no te puedes salvar. ¿Qué es el Mesías, el Rey de Israel? Bájame ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía,
toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mire, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que viviera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea le seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponía. Palabra de Dios. Hoy celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, montado humildemente en un burro. Hoy marca el comienzo del nuevo Jesús, como un guerrero que se prepara para conquistar la muerte. Jesús entra en la ciudad donde será burlado, torturado, despojado y crucificado, y donde nos llevará a conquistar la muerte. Vean la verdadera unidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios que por amor a nosotros se convierte también en el Hijo del Rey David para dar su vida por nosotros. Él es quien restablecerá el reino de Dios y pondrá fin de una vez por
bien en presenciar la reacción de las multitudes, tanto de la multitud que guiaba con Jesús hasta las puertas de la ciudad, como de los ciudadanos de Jerusalén, que se preocupan por lo que significa para ellos esta entrada solemne. Hoy no estamos simplemente representando un acontecimiento histórico que ocurrió hace mucho tiempo. Por el contrario, damos la bienvenida a Jesús aquí y ahora. Después de todo, Él está más vivo que cualquiera de nosotros. ¿Qué nos dicen hoy las multitudes? Primo, esta es la multitud que guiaba con Él a las puertas de Jerusalén. Cantan Hosanna, Lectuson, Hosanna. Una palabra que originalmente significaba salvarnos ahora, Hosanna. Y se alienan en el camino ante Jesús con vestiduras y palmas. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Si lo acogemos a Jesucristo con nuestra fe y amor. Necesitamos un Salvador, pero debemos preguntarnos, ¿acogemos al Salvador? ¿Estamos dispuestos a arrojar al suelo ante el orgullo, el resentimiento, la avaricia, la lujuria que mantenemos tan cerca de nosotros mismos? Segundo, en su humildad, al ir a la cruz, Dios nos sacude hasta los cimientos. No tengamos miedo ni vergüenza. Dios nos sacude para liberarnos de lo que nos esclaviza. Esta es la verdadera humildad. No menospreciamos ni pensar en lo malos que somos, sino reconocer quiénes somos ante Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, acojamos a Jesús en nuestros corazones y entremos en esta Semana Santa con verdadera humildad y confianza. Entremos en la nueva Jerusalén con Cristo nuestro Rey. Amén. Amén. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Madre Virgen, padeció, crucificado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. Que nos gloriamos en profesar. A Jesucristo nuestro Señor. A Jesucristo nuestro Señor. Al ponernos en camino con Jesús en esta Semana Santa, acudimos a ti, Padre, y te pedimos que escuches con misericordia nuestras oraciones. Hoy vemos a Simón Pedro negar a Jesús 3 veces.
En este momento difícil para la Iglesia, te pedimos la fe para estar al lado de Jesús y tener el valor de proclamar públicamente la palabra del Señor. Oremos al Señor. En esta Semana Santa, pedimos la gracia de reflexionar sobre el Vía Crucis y sobre los sufrimientos de Cristo, que soportó por amor a nosotros. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que, como Jesús, llevan una pesada cruz a causa de la pobreza, la falta de hogar, la enfermedad y el duelo. Pedimos también por quienes les ayuden en su momento de necesidad. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por la unidad de todos los cristianos y para que en esta Semana Santa los que creemos en ti, los que esperamos en ti y los que te amamos, te adoremos en armonía y con el amor que tú nos exiges. Roguemos al Señor. Inclinamos la cabeza y recordamos en silencio nuestras intenciones personales y las de quienes han pedido nuestras oraciones. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por la maravilla, la vida y sus dones que nos has concedido, y te pedimos que permanezcas siempre atento a nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el bien de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merezquemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de jubilar diciendo: voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos los días, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, prepara la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en oración mía.
Este es el misterio de la fe. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recordarte, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francesco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Santiago Gómez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Considera que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Robert, Arnaldo Meléndez, Francisca González, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo uno y toda gloria por los siglos de los siglos. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
cáliz, hágase tu voluntad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos los invitados al seno del Señor. El cuerpo de Cristo, llegar para la vida eterna.
Tenemos la segunda colecta por nuestro Ministerio de Música para esos artistas del Coro San José. Les anunciamos que los sobres para la Semana Santa, si algunas personas aún no lo han tomado, todavía tenemos, que son los sobres rosados, ya van a ser entregados el último día, el jueves 1. El día 1 de abril, es jueves, por supuesto, tendremos la misa trilingües, inglés, francés y español, a las 7 de la noche. Es la misa del lavatorio de pies. El Viernes Santo tendremos la adoración de la cruz o Vía Crucis a las 5 de la tarde. Y el sábado 3 de abril tendremos también la misa con las 3 comunidades a las 8:30 de la noche. Tendremos también confesión este lunes de 4 a 8 de la noche, solamente un día de confesión, mañana lunes de 4 a 8 de la noche. Vamos a darle una cordial bienvenida a nuestra querida doña Josefa, que tenía mucho que no podía venir a la parroquia y hoy está con nosotros. Gracias, buenas tardes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no duda